Este fanfic no es mío, es de Nexus Omni. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own en la descripción. Les dejo el link de la historia. Comencemos. La princesita del sol, Nexus Omni, capítulo 9. El encuentro con la duquesa. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Subaru caminaba por las tranquilas calles del reino con un atuendo poco convencional, pero sorprendentemente elegante. Su abrigo naranja, con dos puntas que le llegaban hasta las rodillas, llamaba la atención, contrastando con los guantes sin dedos y los vaqueros que llevaba. Debajo, una discreta camisa negra y unas sencillas zapatillas completaban el atuendo, y un collar colgaba de su cuello, reflejando la suave luz del sol. Estaba allí, en medio de la multitud, pero su mente estaba en otra parte, absorta en los acontecimientos del día anterior. Todo parecía surrealista, sobre todo cuando Elena le reveló a Vincent que era su sobrina, y bueno, no esperaba que su hija le revelara su identidad a su tío tan pronto. Pero Subaru no pudo evitar estremecerse al recordar lo que sucedió después de esta revelación y simplemente pensó. Subaru, pensativo. Juré que me castraría. Por suerte no lo hizo. El pensamiento le trajo a la mente las imágenes del día anterior, dentro del carruaje de Vincent. Recuerdos que aún lo estremecían. Flashback. Día anterior, el carruaje de Vincent. El interior del carruaje se sumió en un silencio denso y opresivo. Tras la impactante revelación de Elena, todos, Subaru, Sarestia, Alibel e incluso la propia Elena, estaban tensos, observando con cautela las reacciones del emperador Vincent y la emperatriz Medium. De repente, rompiendo la pesada atmósfera, Vincent avanzó cómicamente hacia Subaru, agarrándolo del cuello con considerable fuerza y estrangulándolo mientras gritaba. Vincent, furioso. Te acostaste con mi hermana, bastardo. La escena se volvió un caos. Sarestia, Alibel, Elena e incluso Medium intentaron desesperadamente separar al emperador de Subaru, quien respiraba con dificultad. En medio de la confusión, Elena gritó con voz aterrorizada. Elena. Por favor, tío Vincent. No quiero estar sin mi papá. La súplica infantil pero sincera dejó a Vincent paralizado. Lentamente, soltó a Subaru y respiró hondo para recomponerse. Tras ajustarse la ropa, miró seriamente a Subaru y preguntó con voz tensa. Vicente, ¿cómo pasó esto? Todavía recuperando el aliento, Subaru se acercó al emperador, susurrándole toda la historia al oído para evitar una mayor vergüenza frente a los demás. Vincent, después de escuchar toda la explicación, dejó escapar un largo suspiro y declaró con una mezcla de resignación y aprobación. Vicente, parece que mi hermana cometió un grave error al abandonar a mi sobrina. Por lo que vi en la presentación, tiene el potencial de ser una excelente gobernante, muy superior al incompetente Julius y a la débil Emilia. Elena, al oír los elogios de su tío, no pudo contener una sonrisa orgullosa. Sin embargo, fue Alibel quien rompió el momento, planteando una pregunta relevante. Alibel, si me permite la intromisión, Su Majestad, ¿por qué estuvo presente en la selección real? Voyacha y Lugnica no han mantenido relaciones amistosas desde la Segunda Guerra Semihumana. Vincent abrió la boca para responder, pero Medium, que finalmente había salido del shock de descubrir que era la tía de Elena, dio un paso adelante. Bueno, era una invitación oficial para conocer a los nuevos candidatos. La esperanza era que alguno de ellos pudiera, en el futuro, mejorar las relaciones diplomáticas entre nuestros reinos. Vincent se negó inicialmente, pensando que era una pérdida de tiempo, pero lo convencí de asistir, incluso en contra de su voluntad. Vincent miró a su esposa con irritación por la indiscreción, pero simplemente suspiró, resignado, y agregó, Vicente, para ser sincero, no esperaba nada de esta selección. Sin embargo, al descubrir que mi hermana, y ahora mi sobrina, están entre las candidatas, admito que veo una chispa de esperanza en este reino podrido. Más aún sabiendo que la duración de esta selección real será de solo 2 años, no 3, como fue el caso de la primera selección real. Estas palabras causaron sorpresa en todos. Subaru, Sarestia, Alibel y Elena se miraron con asombro, hasta que Subaru, siempre directo, preguntó. Subaru. Espera, ¿por qué no se mencionó esto durante la ceremonia? ¿Y por qué acortaron el tiempo de selección? Vincent respondió sin rodeos. Vincent, a tu primera pregunta.
El ministro a cargo no tuvo tiempo de anunciar nada, gracias a tu intervención al herir a ese estúpido noble que intentó atacar a mi sobrina. Le dirigió a Subaru una mirada de aprobación. Vincent, en cuanto a la segunda, la razón es simple. Este reino está en bancarrota y es extremadamente corrupto. Lugnica no puede permitirse una selección larga. Necesitamos un liderazgo nuevo y sólido cuanto antes. Por eso recomiendo que mi sobrina se apresure a acumular títulos de propiedad a su nombre si quiere ganar. El silencio cayó por un momento, hasta que fue roto por la sonrisa confiada de Elena, quien declaró orgullosa: Elena, ganaré esta selección, tío Vincent. Y cuando eso suceda, quiero estar listo para firmar un tratado de paz entre Lugnica y Boyachia. Ante la determinación de la muchacha, Vincent, en un gesto muy raro, sonrió genuinamente y respondió: Vicente, eres fascinante, pequeña. Aunque solo eres una niña, demuestras una inteligencia y una fuerza de voluntad excepcionales. Tengo curiosidad. ¿Aceptarías visitar Boyachia cuando termine esta selección? O incluso antes, si es posible. Elena, con los ojos brillantes de emoción, respondió sin dudar: Elena, me encantaría, tío Vincent. La sonrisa de Vincent se ensanchó aún más, algo tan raro que solo los que estaban dentro del carruaje tuvieron el privilegio de presenciarlo. Fin del flashback. Subaru suspiró al recordar su conversación en el carruaje. Hoy, después de que Vincent los llevara de vuelta a casa ayer, había decidido salir a recorrer la capital solo. Aunque ya había recorrido la ciudad con Elena, quería comprobar por sí mismo cuánto había cambiado el reino que había conocido años atrás. La realidad que encontró fue amargamente decepcionante. En los callejones, cadáveres de semihumanos se pudrían a montones, ignorados por todos como si fueran basura común. En las calles principales, se veía una cantidad alarmante de semihumanos enfermos o sin hogar, mendigando sobras mientras los transeúntes fingían no verlos. Subaru sintió un profundo disgusto. Siguiendo su camino, pasó junto a un viejo puesto de frutas. Se acercó intrigado. Reconoció el lugar al instante. Subaru, pensativo. ¿No es esta la tienda de Kadomon? Parece abandonada. ¿Qué habrá pasado aquí? Mientras observaba el viejo puesto, algo le llamó la atención. 5 caballeros golpeaban brutalmente a alguien a plena luz del día. Sin dudarlo, Subaru creó una ametralladora con la materia estelar y disparó a la pierna de uno de los caballeros, quien cayó al suelo rugiendo de dolor. Alarmados, los otros caballeros se giraron hacia Subaru, con expresiones furiosas. Caballero 1, ¿quién demonios eres? ¿Por qué nos atacaste? Subaru, sin cambiar la expresión fría de su rostro, respondió: Subaru, no considero aceptable golpear a alguien en público. Otro caballero, con aire arrogante y tono burlón, respondió: Caballero 2. ¿Y desde cuándo es tu problema? Solo estamos castigando a un asqueroso semihumano que se lo merece. Estallido. Subaru disparó otro tiro con su ametralladora, alcanzando el brazo del caballero antes de que pudiera terminar su frase. Cayó, gritando de dolor. Subaru, ahora con una expresión aún más fría, declaró: Subaru, piérdete, antes de morir a manos de Subaru Natsuki. El nombre resonó entre ellos como una sentencia. Uno de los caballeros, tembloroso, susurró: Caballero 3. Espera, ahora que lo veo mejor, es el héroe que desapareció durante 6 años. El mismo que humilló al rey en un duelo ayer. Pálidos de miedo, los caballeros recogieron a sus heridos y huyeron cobardes. Con la situación bajo control, Subaru se acercó al hombre herido para ayudarlo a levantarse. Cuando finalmente vio su rostro, se quedó paralizado. Subaru. Félix. El semihumano con aspecto de gato lo miró, igualmente sorprendido. Félix. Subaru se sorprendió aún más al notar que Félix ya no vestía su tradicional ropa femenina. En su lugar, vestía un sencillo traje de hombre, un cambio drástico desde la última vez que lo había visto. Incapaz de contener su curiosidad, Subaru preguntó: Subaru, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo están Khrushchev y Lelma? Al escuchar el nombre del antiguo demonio de la espada, la expresión de Félix se entristeció visiblemente. Félix, mirando hacia otro lado.
Khrushchev está bien, pero, sobre Wilhelm, prefiero no comentar. Subaru respetó el silencio del gato semihumano, entendiendo que lo que sea que le haya pasado a Wilhelm no es algo fácil de hablar para Félix. Tras un breve momento de vacilación, Félix se recuperó y propuso: Félix, Subaru, ¿te importaría acompañarme a la mansión Karsten? Khrushchev tiene muchas ganas de verte. Desde que empezaron los rumores sobre el caballero que derrotó al rey en un duelo, ha estado esperando la oportunidad de volver a verte. Subaru se sorprendió al escuchar que su duelo con Julius ya se había extendido tan rápidamente, a pesar de que los caballeros idiotas eran una indicación de eso, pero rápidamente sonrió y respondió alegremente: Subaru. Claro. ¿Qué estamos esperando? Tengo muchas ganas de verte. Félix sonrió y juntos se dirigieron hacia la mansión Karsten. Unas horas más tarde, Subaru llegó a la mansión Karsten acompañado de Félix. La mansión ahora parecía más modesta que años atrás. Conservaba su grandeza, pero había un aire de sencillez que no existía años atrás. A pesar del cambio, Subaru encontró el ambiente acogedor, propio de la dignidad de una auténtica noble. Guiado por Félix, Subaru recorrió los pasillos hasta llegar al comedor. Allí, sentada a la cabecera de la mesa, vio a Khrushchev Karsten. La duquesa se curó por completo de la maldición de la sangre de dragón de Capella. Vestía un elegante vestido verde esmeralda y se apoyaba en un bastón. Al ver a Subaru, sonrió con calidez. Han pasado 6 años, Subaru, dijo Khrushchev con voz firme y tranquila. Subaru le devolvió la sonrisa, aunque había un matiz de melancolía en sus ojos. 6 años desde que te liberaste de la sangre de dragón, gracias a mucho esfuerzo y un poco de mi terquedad. Khrushchev se apoyó en su bastón, se levantó con gracia y caminó hacia él. Sin dudarlo, abrazó a Subaru con cariño. No fue un esfuerzo pequeño, Subaru. Le tembló un poco la voz. Te debo la vida. Subaru se quedó inmóvil un instante, sintiendo el peso de esas palabras. Sin embargo, su expresión se ensombreció. Pero, comenzó, separándose un poco, si hubiera matado a Capella antes, podría haber evitado que la sangre de dragón se extendiera más por tu cuerpo. No fui lo suficientemente rápido para detenerte. Khrushchev lo interrumpió inmediatamente, mirándolo fijamente. No digas eso. Su voz rebosaba de autoridad incuestionable. Me salvaste. Me diste una segunda oportunidad. No dejaré que la des por sentada. Subaru guardó silencio, sintiendo una amarga mezcla de gratitud y culpa. En su mente, los recuerdos de aquel fatídico día comenzaron a desatarse. Flashback. Hace 6 años. Subaru, que entonces tenía 20 años, jadeaba con dificultad. Le ardían los pulmones, su cuerpo estaba cubierto de heridas y sangre, pero nada de eso importaba. Tras incontables muertes y tortuosos giros, por fin lo había logrado. Capella Emerada Lúgnica, la arzobispa de la lujuria, había muerto. La victoria no fue fácil. Para derrotarla, Subaru necesitaba la espada de la vida, una de las 10 espadas de poder obtenidas por casualidad de un conde excéntrico. Un arma capaz de cortar no solo la carne, sino también el alma, anulando la inmortalidad que Capella poseía gracias a su autoridad. Ahora, el cadáver del arzobispo yacía ante él, con la espada atravesándole el pecho. Su cuerpo, inmóvil, ya había empezado a descomponerse. Sin regeneración. Sin resurrección. Estaba, sin lugar a dudas, muerta para siempre. Subaru dejó escapar un suspiro exhausto y se giró, dejando atrás la decrépita mansión que Capella usaba como escondite. Afuera se desarrollaba una escena inesperada. Las personas que habían sido transformadas en semibestias por la influencia del arzobispo estaban volviendo gradualmente a su forma humana. Los efectos de la autoridad habían desaparecido en el momento en que Capella murió. Entre estas personas, Subaru reconoció una figura que yacía en los brazos de Félix. Era Khrushchev Karsten. Los efectos de la sangre de dragón que la habían consumido se estaban desvaneciendo. Su piel, antes marcada por venas oscuras, recuperaba poco a poco su aspecto normal. La duquesa, incluso inconsciente, parecía estar en paz por primera vez en años. Al ver esto, Félix rompió a llorar. Con Khrushchev aún en sus brazos, corrió hacia Subaru y, abrumado por la emoción, lo abrazó con fuerza.
Gracias, muchas gracias por salvar a Khrushchev-sama. Dijo Félix con voz llorosa, pero agradecido. Subaru simplemente sonrió, todavía jadeando, y respondió simplemente: de nada. Momentos después, los caballeros de Lugnica llegaron para ayudar, liderados por Julius y Reinhard. La operación de rescate fue rápida y eficiente. Los heridos fueron atendidos, los supervivientes, que antes habían vivido como monstruos, fueron reunidos y devueltos a sus familias. La batalla había terminado. Al menos, por ese día. Unas horas más tarde, tras la batalla y el caos finalmente resueltos, Subaru aprovechó la oportunidad para visitar a Khrushchev en la mansión Karsten. Sin perder tiempo, subió a la habitación de la duquesa. Al entrar, sintió una sensación inmediata de alivio. Khrushchev estaba sentada en la cama, apoyada sobre almohadas, y lo saludó con una suave sonrisa. Entonces, dijo Subaru, sonriendo también, ¿cómo se siente finalmente liberarse de esa repugnante sangre de capella? Khrushchev mantuvo su sonrisa, pero había una sutil tristeza en sus ojos. Estoy bien, respondió ella. Aunque no estoy del todo bien, por desgracia. Subaru frunció el ceño confundido y se acercó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar su pregunta, la puerta se abrió. Félix entró en la habitación con una expresión sombría, muy distinta a la alegría radiante que había mostrado hacía unas horas. Subaru inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. «Félix, ¿qué pasó?», preguntó alarmado. Félix dudó un momento antes de responder, con la voz baja y cargada de pesar. «Mía, aunque Khrushchev-sama se ha curado de la sangre de capella, el daño que sufrió por estar expuesta durante tanto tiempo fue irreversible». Bajó la cabeza. Su capacidad para caminar se ha visto comprometida permanentemente. No podrá caminar con normalidad por el resto de su vida. Además, su sistema inmunológico está gravemente dañado, y ni siquiera yo puedo curarla. Subaru se quedó paralizado. Se giró lentamente hacia Khrushchev, quien lo observaba con una mirada sombría pero serena, como alguien que ya había aceptado su destino. Con voz temblorosa preguntó: ¿eso es cierto? Khrushchev simplemente asintió. Sí. Por desgracia, sí. Hizo una pausa antes de continuar, con voz firme pero melancólica. Y es por eso que he tomado una decisión. Subaru dio un paso adelante, inquieto. ¿Qué decisión? Khrushchev respiró hondo, como si reuniera fuerzas para decir: me retiraré de la selección real. Las palabras cayeron como un golpe para Subaru. Espera, Khrushchev. No tienes que... Levantó la mano, interrumpiéndolo. He pensado mucho en esto. Incluso antes de curarme, ya me preguntaba si mi condición física me permitiría continuar. Ahora, con estas secuelas, cerró los ojos brevemente. ¿Cómo podría gobernar un reino con un cuerpo enfermo y frágil? La verdad es que nadie aceptaría a una reina incapaz de mantenerse erguida. Subaru apretó los puños con frustración. Si hubiera matado a Capella antes, no habrías, una vez más, Khrushchev lo interrumpió suavemente. No te culpes. Su mirada era firme. Me salvaste la vida, Subaru. Te lo agradezco eternamente. No hay deuda que pueda pagar lo que hiciste. Subaru sintió un nudo en la garganta, pero asintió en silencio. Entonces Félix se acercó. Con una sonrisa melancólica, le extendió la mano a Subaru. Mía, te agradezco todo lo que has hecho por Khrushchev-sama. Espero que en el futuro, tú y Emilia-sama encuentren la felicidad, si ella gana la selección real. Subaru estrechó la mano de Félix, devolviéndole el gesto. Por supuesto, Emilia-tan ganará la selección real, por ti, Khrushchev. Khrushchev y Félix sonrieron ante la determinación del joven. Pero, por desgracia, las palabras de Subaru, nunca se cumplirían como él esperaba. Fin del flashback. Subaru mantuvo la mirada baja por unos segundos, con una expresión de silenciosa tristeza. Recordar ese momento le hizo comprender cuánto se había desviado el futuro de lo que esperaba. Sus optimistas palabras de años atrás, nunca se habían cumplido. Tomando una respiración profunda, miró a Khrushchev y preguntó, en tono vacilante: Khrushchev, solo por curiosidad, ¿dónde está Vilhelma? Quería saber cómo está. En ese mismo instante, Khrushchev y Félix apartaron la mirada.
El ambiente se volvió pesado y sus expresiones se endurecieron con una evidente tristeza. Crush fue quien respondió primero, en un tono bajo y melancólico. Desafortunadamente, Wilhelm falleció. Han pasado algunos años. Fue durante la Segunda Guerra Semihumana. Los ojos de Subaru se abrieron, completamente sorprendido. ¿Qué? Murmuró. No puede ser, ¿cómo pudo? El silencio se prolongó por unos instantes, hasta que Félix habló con la voz cargada de pesar. Mía, todo comenzó con un ataque a la mansión de Crush-sama. Retrospectiva, hace 3 años Segunda Guerra de Mi Humana. Félix jadeaba con dificultad mientras corría por los pasillos en ruinas de la mansión Karsten. La finca había sido invadida por miembros de la organización revolucionaria conocida como el Colmillo Negro, el grupo radical de semihumanos que había provocado esta guerra. El ataque fue brutal e inesperado. Wilhelm se había quedado para contener a los enemigos, lo que permitió a Félix escoltar a Crush fuera de la mansión a un lugar seguro. Ahora, con Crush protegida, regresó desesperado, impulsado por una sola esperanza. Félix, pensando. Bueno, agárrate fuerte, viejo Will. Ya voy, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una visión que le atravesó el corazón como una espada. Allí, en el devastado patio interior, yacía Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada, arrodillado entre docenas de cuerpos enemigos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su piel, oscura como si se estuviera pudriendo. Félix corrió hacia él. Pero Wilhelm extendió la mano, impidiéndole acercarse más. No, no me toques, Félix, dijo con voz débil pero firme. Uno de los bastardos del Colmillo Negro me maldijo. Es contagioso, cualquiera que me toque se infectará y moriré, por desgracia. Félix se quedó allí en estado de shock. No, no puede ser, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Juraste que volverías a ver a Subaru después de esta guerra. Wilhelm sonrió tiernamente, incluso al borde de la muerte. Entonces llévale este mensaje. Dile que, lo consideraba como un nieto. Que estoy orgulloso del hombre en el que se ha convertido. Y que, espero que encuentre la felicidad que se merece. Estas fueron sus últimas palabras. Con un último suspiro, Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada, cayó en silencio, derrotado no por la espada, sino por una maldición que devoró su cuerpo desde adentro. Félix, temblando, apretó los puños y lloró. El guerrero se había ido, solo, pero fiel hasta el final. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Las palabras de Félix resonaban en su mente como cuchillos. Lentamente, comenzó a llorar, con los puños apretados. Subaru, pensando, tomé la decisión correcta al no participar en la guerra. Fui un cobarde. Pero antes de que el arrepentimiento pudiera consumirlo por completo, una imagen le vino a la mente. El rostro de su hija, todavía un bebé, durmiendo plácidamente en sus brazos. Tan frágil. Tan inocente. Él respiró profundamente. Subaru, pensando, aunque hubiera luchado, incluso si hubiera logrado ganar, ella habría sufrido. Vivir en un reino en guerra, no. No podía permitirlo. No puedo fingir que salvar a Elena fue una mala decisión. Con ese pensamiento, su mente encontró algo de paz, incluso si una parte de él todavía cargaba con la culpa. ¿Tuvo Wilhelm un funeral? Preguntó en voz baja, con los ojos aún llenos de lágrimas. Crush y Félix bajaron la cabeza, ambos visiblemente afectados por la pregunta. Crush respondió con tono sombrío. Desafortunadamente, no. La maldición que lo mató era altamente contagiosa. Existía el riesgo de que se extendiera como una plaga, diezmando todo el reino. Por eso su cuerpo fue incinerado de inmediato. No hubo ceremonia ni despedida. Subaru cerró los ojos con fuerza, conteniendo la tristeza. Wilhelm, un héroe que había librado innumerables batallas, había muerto solo, sin honor, sin un último adiós. Después de unos segundos de silencio, Subaru levantó la mirada y miró fijamente a Félix. Félix, solo por curiosidad. Sé que Crush se retiró de la selección real hace años. Pero ¿por qué no estabas entre los caballeros en la presentación de los nuevos candidatos? Siempre estuviste a su lado. Eras el Azul, uno de los caballeros más respetados de Lugúnica. Félix dudó. Su expresión se ensombreció, llena de dolor y vergüenza.
Me han despojado de mi título de caballero. Y también he dejado de ser el azul. Los ojos de Subaru se abrieron con asombro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Eres uno de los mejores sanadores del reino. ¿Por qué, Julius? ¿Por qué te haría esto? Crush respondió por él, con el rostro serio y la mirada firme. Todo empezó justo después del final de la Segunda Guerra Semihumana. Félix y yo fuimos convocados a una reunión de emergencia con Julius, los sabios, nobles y otros caballeros de alto rango. Dijeron que era una deliberación importante sobre el futuro del reino, y aún hoy lamento haber aceptado esa invitación. Flashback. Hace 3 años, después del final de la Segunda Guerra Semihumana. Crush y Félix estaban reunidos en la gran cámara del Consejo Real. Había figuras importantes. Julio Julius, ahora rey de Lugnica. Los sabios del reino. Marco Hildark, capitán de la Guardia Real. Y varios nobles influyentes. El ambiente era tenso. La mirada sombría y decepcionada de Marco lo hacía todo aún más sofocante. Algunos nobles miraron con disgusto a Félix, quien permaneció de pie junto a Crush, firme a pesar de la tensión. Sin embargo, la mirada penetrante de la ex candidata real fue suficiente para callar cualquier comentario arrogante. Dirigiéndose a Julius, rompió el silencio. Su Majestad, ¿puedo preguntar por qué nos han convocado? Julius dudó, mirando hacia otro lado por un breve momento antes de responder. Le llamamos a usted, señorita Crush Karsten, y a su caballero, Félix Arguile, también conocido como Azul, porque está siendo despojado de su título de caballero en la Guardia Real, así como de su rango de azul. Las palabras los golpearon como una cuchilla fría. Crush se quedó atónita. Félix dio un paso tembloroso hacia adelante. Mía, ¿por qué? ¿Qué hice? Antes de que Julio pudiera responder, Burdeos, uno de los sabios, habló con extrema frialdad. Es simple. La gente tiene miedo. La reciente guerra que terminó ha aumentado los prejuicios contra los semihumanos. Se rumorea que algunos aún comparten las ideas del extinto Colmillo Negro. Por lo tanto, te retiramos temporalmente de la Guardia Real y del puesto de azul. Es una medida preventiva. Félix y Crush quedaron impactados. La injusticia era evidente, pero Bordeaux habló como si dictara una verdad absoluta. Eso es inaceptable. Replicó Crush con tono cortante. Félix fue nombrado caballero por recomendación directa de la casa Karsten. No pueden destituirlo así como así. Uno de los nobles se levantó arrogantemente y respondió en tono burlón. Claro que podemos. La casa Karsten ya no tiene el mismo peso político que antes. Tú, Crush-sama, estás debilitada y jamás recuperarás tu antigua fuerza. Tú y tu casa ya no tienen el poder que antes tenían. Félix apretó los puños. Quiso reaccionar, pero se contuvo. En cambio, se volvió hacia Julius con desesperación. Julio, ¿no recuerdas nuestra amistad? ¿Cuántas vidas he salvado en este reino? Por favor, haz que lo reconsideren. Julius, sin embargo, no le sostuvo la mirada. Bajó la cabeza, con la vergüenza escrita en todo el rostro. Lo siento, Félix, tengo las manos atadas. Esta es la decisión que se tomó, por el bien del reino. La decepción en los ojos de Félix era evidente. Nunca imaginó que alguien en quien confiaba tanto lo abandonaría. Entonces se acercó Marcus, con la voz pesada y llena de tristeza. Por mi autoridad como capitán de la Guardia Real, declaro oficialmente que Félix Arguile queda despojado de su título y posición en la Guardia. Félix bajó la cabeza. Las lágrimas le corrían por el rostro. Crush lo abrazó con fuerza, caminando con su bastón hacia la salida de la habitación, sin decir nada más. Pero antes de cruzar la puerta, se volvió hacia los presentes, con la mirada penetrante. Todos ustedes, se arrepentirán de esta decisión. Y luego abandonó la habitación, un lugar ahora claramente contaminado por el racismo, la cobardía y la corrupción. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio unos instantes, asimilando todo lo que había oído. Apretó los puños con fuerza y la ira empezó a aflorar. ¿Has recuperado tu título de caballero y el de azul? Preguntó, intentando contener la ira en su voz. Félix respondió con una mirada amarga y oscura, sin ningún signo de esperanza. No. Ni siquiera consideraron reincorporarme.
Peor aún, prohibieron a cualquier semihumano intentar convertirse en caballero por recomendación. Básicamente, me expulsaron por ser semihumano. Subaru estaba conmocionado. La crueldad de la decisión, el desprecio institucionalizado, no sabía qué decir. Krushch, serio como siempre, añadió fríamente. Además, los nobles han aumentado de forma absurda su poder e influencia sobre Julio. Han ocurrido varios actos de corrupción ante sus ojos, y él no ha hecho absolutamente nada. Hoy, Julio y Emilia no son más que títeres. El verdadero poder reside en manos de la aristocracia. Subaru dio un paso atrás. Sabía que había corrupción. Había visto cadáveres de semihumanos tirados en callejones, había visto semihumanos sin hogar, pero nunca imaginó que el agujero sería tan profundo. Mientras pensaba en ello, un recuerdo reciente le vino a la mente. Frunció el ceño. Espera un momento, ahora que lo pienso, ¿por qué Julius usó armas reales en el duelo contra mí? Hace años, usó espadas de madera para luchar contra mí. Félix suspiró, cruzándose de brazos, con un tono seco y directo. Porque los nobles ahora tienen tanta influencia que exigen duelos con armas reales, aunque vaya contra las reglas formales. La práctica se ha vuelto habitual. Se ha usado tantas veces para eliminar oponentes que ahora es como si formara parte de las leyes no escritas de la élite. Esto es una locura, murmuró Subaru, y la sorpresa se transformó en indignación. ¿Cómo demonios se ha vuelto tan podrido el reino? Krushch bajó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó triste y resignada. La verdad, no lo sé. Quizás esa guerra sacó lo peor de la gente. El reino está destrozado. La economía está en ruinas, la población está sumida en la pobreza, y los nobles se enriquecen cada vez más, mientras que los caballeros se han vuelto corruptos, inmorales e impunes. Es una pena lo mucho que hemos caído en desgracia. Subaru permaneció en silencio. Una parte de él empezaba a preguntarse si abandonarlo todo había sido realmente un error. Tal vez, solo tal vez, hizo bien en marcharse. Pero antes de que la duda pudiera profundizarse, Krushch lo devolvió a la realidad. Terminemos esta conversación deprimente. Quiero enseñarte mi jardín. Subaru asintió en silencio. Krushch se apoyó en su bastón y empezó a caminar, con Félix a su lado. Subaru lo siguió, cruzando los largos pasillos de la mansión Karsten. En el jardín el trío caminó lentamente por el extenso jardín de la mansión Karsten. Subaru quedó maravillado por la belleza del lugar. Una explosión de colores provenientes de las más variadas flores, armoniosamente distribuidas entre parterres bien cuidados y árboles robustos. No pudo contener su comentario. Subaru. ¡Guau! Este jardín es precioso. ¿Quién lo plantó? Krushch sonrió, complacida con su reacción. Krushch, me alegra que te haya gustado. Planté todas las flores aquí yo misma. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, sorprendido. Nunca se habría imaginado que la imponente duquesa se dedicaría a la jardinería. Al notar su mirada, Krushch rió suavemente, acompañada por una leve risita de Félix. Krushch, empecé esto como un hobby. Algo para ocupar mi tiempo después de renunciar a la selección real, y a Fourier. Estas últimas palabras sorprendieron a Subaru. Pero pronto algo lo hizo reflexionar. Subaru. Espera, Krushch, ¿recuperaste tus recuerdos? Krushch asintió y Subaru finalmente entendió. Cuando ella mató a Rui, el último arzobispo de la Gula de los Tres Glutonis, todos aquellos que habían perdido sus nombres y recuerdos bajo su autoridad fueron liberados. Subaru, pensando, debería haber matado a Rui hace años, allá en Boyachia. Me habría ahorrado tanto sufrimiento, y quizá Ren no me habría matado tantas veces. Los ojos de Subaru se oscurecieron por un instante, llenos de amargos recuerdos y arrepentimientos. Pero pronto volvió a la realidad, mirando a Krushch. Subaru, me alegro por ti, Krushch. De verdad. Aunque quizá no tenga derecho a decirlo después de no participar en la guerra, Félix lo interrumpió con voz suave. Félix. Mía, no te culpes, Subaru. Si los rumores son ciertos y una de las nuevas candidatas a la realeza es tu hija, entonces es perfectamente comprensible. Ningún padre en su sano juicio arriesgaría la vida de su propia hija en un reino sumido en la guerra. Además, Krushch-sama y yo no guardamos rencor.
De hecho, tenemos una deuda eterna contigo. Liberar a Crush de la sangre de ese arzobispo, es algo que nunca podremos pagar del todo. Subaru guardó silencio un momento, conmovido por las sinceras palabras de Felix. Crush simplemente asintió, pero su mirada se oscureció rápidamente, llena de sentimientos no resueltos. Crush, estoy de acuerdo con Felix. Pero aún siento frustración. En la primera selección real, fui arrogante. Declaré públicamente que construiría un reino sin depender de la protección del dragón sagrado volcánica. Pero al final, mis palabras fueron vacías. Toda mi reputación se debe a tus logros, Subaru. A la victoria sobre la ballena blanca, a la lucha contra los arzobispos de la pereza. Luego, perdí la memoria por la gula, y más tarde, fui manchada por la sangre de dragón del arzobispo de la lujuria. Como si el destino mismo estuviera decidido a hacerme fracasar. Ella respiró profundamente y miró hacia el cielo, que empezaba a volverse dorado con el sol poniente. Crush, creí que lo había superado todo. Pero, cuando anunciaron la nueva selección real, una parte ingenua de mí albergaba esperanzas. Esperanza de que tal vez me eligieran de nuevo. Pero no fue así. Y para colmo, uno de los nuevos candidatos es devoto del dragón. Esto, me destroza por dentro. Me hace sentir que todo fue en vano. Que no puedo cambiar mi destino. Lágrimas discretas corrieron por su rostro. Felix le entregó un pañuelo en silencio. Ella se secó la cara rápidamente, forzando una sonrisa. Crush, lo siento, fue un discurso inútil. Subaru, no fue frívolo. Tienes todo el derecho a sincerarte, después de todo lo que has pasado. Volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad. Pero entonces, al ver la puesta de sol, habló en un tono más práctico. Crush, creo que es hora de que te vayas, Subaru. La noche ya no es segura en este reino. Subaru, sí, claro. Me alegró verlos. En serio. Vengan a visitarme algún día, a mi hija le encantaría conocerlos. Crush y Felix sonrieron y respondieron al unísono. Crush y Felix. Sería un gran placer. Con eso, Crush tomó su bastón y, junto a Felix, acompañó a Subaru hasta la salida del jardín, y luego a las puertas de la mansión Karsten. Fuera de la mansión Karsten Subaru, ya fuera de la finca, conjuró una motocicleta con la materia estelar. Conduciéndola, comenzó a recorrer las calles de la ciudad, mientras sus pensamientos lo consumían. Subaru, pensativo. Es asombroso cuánto ha cambiado todo desde que dejé el reino. La corrupción se ha extendido como una plaga, esto solo hace que la campaña de Elena sea aún más arriesgada. Necesito prepararme. No permitiré que le hagan nada. Avanzando por las calles, Subaru estaba alerta, pero sus pensamientos se convertían en densas sombras en su mente. Hasta que, de repente, sus ojos captaron una escena que lo hizo frenar bruscamente. En la acera, unos motociclistas, los mismos que habían atacado a Felix, golpeaban a otra persona que yacía en el suelo. La víctima quedó oculta por los cuerpos de los atacantes, y la luz del atardecer dificultaba aún más su visibilidad. Subaru no dudó. Con una mirada fría, aceleró la motocicleta hacia el grupo, atropellando a uno de los motociclistas y lanzándolo lejos con el brutal impacto. Aturdido, uno de los caballeros intentó levantarse y tartamudeó. Caballero 1, ¿quién carajo te crees que eres para? Pero en cuanto reconoció a Subaru, palideció. Sin intercambiar una palabra más, él y los demás huyeron a toda prisa como ratas asustadas. Subaru apagó la motocicleta y se acercó a la figura tendida en el suelo. Extendió la mano con preocupación. Subaru, oye, ¿estás bien? Se quedó paralizado. Su voz se quebró a mitad de la frase. La mujer frente a él tenía el pelo largo y azul y ojos del mismo color, tan vívidos como los recuerdos que le atravesaban el pecho como una lanza. Vestía un sencillo traje de sirvienta y las lágrimas corrían por su rostro magullado. Subaru. Movimiento rápido del ojo. La joven, sollozando de emoción, lo miró directamente y respondió con voz temblorosa. Movimiento rápido del ojo. Mi héroe, te extrañé mucho, han pasado 6 años desde que te vi. Subaru se quedó allí, incapaz de decir nada. El mundo que lo rodeaba parecía desaparecer.
Después de 6 largos y dolorosos años, allí estaba, frente a él nuevamente, la mujer que hace mucho tiempo ocupó su corazón junto con Emilia. Continuado, notas. Bueno, espero que hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para mejorar el fic. Ahora, las 3 curiosidades son: 1. Subaru sabe sobre el sueño de Fourier y Crush porque Félix se lo contó después de curar a Crush de la sangre del dragón. 2. Las cenizas de Guillermo fueron esparcidas sobre la tumba de su esposa y muy pocas personas asistieron a la despedida. El propio Enkel no asistió. Solo Reinhard, Grimm y Carol asistieron, y Bordeaux y otras personas que conocían profundamente a Guillermo participaron. 3. Desde que Félix fue despojado de su título de caballero y de su título azul, la mortalidad en el reino ha aumentado considerablemente debido a que los sanadores no eran tan competentes como Félix, y mucha gente murió.